Qué bueno que estamos acá, hermanos, esta noche para bendecir el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras escrituras. Vamos a ver 3 partes de este capítulo 19. Es un capítulo muy largo. Vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos para poderlo entender. Y el tema de esta noche es, fíjese bien, el tema de esta noche es: tanto tienes, tanto vales. Amén. Qué tristeza, ¿verdad? Pero es la realidad y lo vamos a ver conforme a la palabra del Señor. Amén. Así que usted esta noche se va a ir consciente de algo. A mí me gusta una de las cosas que a través de todo este libro, y como decía hace algunos miércoles, estaba compartiendo con ustedes, realmente Proverbios tiene una sabiduría tan, pero tan fácil de entender, que muchas veces no necesitamos tanta teología para entenderlo, para interpretarlo. Simplemente dice, perdón el ejemplo, simplemente dice Proverbios: al tonto le va a ir mal. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, muchas veces le andamos buscando como más cosas, pero realmente algo me gusta de Proverbios, lo decía, es eso. Es que realmente no tiene mayor cosa que darle vuelta a lo que el libro, a lo que Salomón proyectó en la vida, ¿verdad? Así que vaya conmigo. Dice la palabra del Señor vamos a leer del versículo 1 al verso 9. Dice la palabra como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Verso 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Padre, bendice tu palabra esta noche. Háblanos al corazón conforme a tu misericordia, Señor, y permítenos que tu palabra pueda hablarnos conforme a nuestra necesidad espiritual esta noche, y que cada uno de nosotros podamos salir bendecidos de este lugar, porque eso es tu voluntad esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Para que podamos tener una proyección más y podamos entender mejor lo que hemos leído, quiero leerles la versión NBI. ¿Cómo está en este lenguaje más actualizado lo que hemos leído en los 9 versículos? Dice la palabra del Señor: más vale pobre e intachable que necio y embustero. El afán sin conocimiento no vale nada. Mucho yerra quien mucho corre. La necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo se irrita contra el Señor. Con las riquezas aumentan los amigos, pero el pobre hasta su amigo lo abandona. El testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentiras no saldrá bien librado. Muchos buscan congraciarse con los poderosos. Todos son amigos de quienes reparten regalos. Si al pobre lo aborrecen sus parientes, con más razón lo evitan sus amigos. Aunque lo busca suplicante, por ninguna parte lo encuentra.
El que adquiere cordura, a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prosperará. El testigo falso no quedará sin castigo. El que difunde mentiras perecerá. Amén. Esa es la interpretación en la NBI. Y el tema de esta noche que vamos a compartir es: tanto tienes, tanto vales. Y mire, pareciera ser broma, hermanos, pero a través de la historia, a través de nuestra vida, nos hemos dado cuenta, hermanos. Y decía un payaso por allá que el dinero no era la felicidad, pero se parece, decía, ¿verdad? Y realmente, hermanos, hay cuestiones, hermanos, a través de todo nuestro diario vivir y a través de lo que desarrollamos en la vida, nos vamos dando cuenta, hermanos, que el dinero ha sido un medio, hermanos, por el cual alcanzamos cosas, hermanos, que deseamos, aunque su profundidad, cuando vamos a las escrituras, nos damos cuenta que por él se han perdido muchos, ¿verdad? Y que el amor al dinero, y alguien decía, hermano, ¿es malo tener dinero? No, es malo amarlo. Amén. El amor al dinero es lo malo, pero alguien podrá decir, ¿cómo no amar el dinero? Si realmente es algo que necesitamos a diario, es algo que a través de la vida, hermanos, con ello podemos adquirir tantas cosas. Pero también es entendible, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que también ha sido una fuente de perdición para la vida de muchos hombres y de muchas mujeres. Entonces, pero Salomón, hermanos, a través de toda la sabiduría que estaba en Salomón, él menciona algo interesante. Y comienza diciendo Salomón: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Mire esta palabra fatuo, dice que me interesó mucho, hermanos, y viene del derivado del latín, que significa, oiga, hermano, tiene un significado bien fuerte: estúpido, tonto. Fíjese bien. Entonces la palabra del Señor está diciendo, en otras palabras, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y el estúpido o el tonto. Amén. Entonces muchas veces, hermanos, tenemos que entender que muchas veces, hermanos, Dios, fíjense bien, Dios en su tanta sabiduría y en su tanto amor para con nosotros, muchas veces Dios quizás no permite que muchos de nosotros tengamos tanto, quizás porque Dios conoce nuestro corazón. Y mire, hermanos, una de las cosas que ha pasado a través de la historia es que la gente que alcanza a tener tanto dinero, hermanos, en primer lugar se olvida de Dios. Y por eso, hermanos, es que de repente nos damos cuenta a través de todo lo que vivimos, hermanos, es que realmente muchas veces lo interesante y lo importante en la vida del ser humano es tener lo necesario. Y por eso a mí me gustan las palabras de Pablo cuando él dice: miren, estén contentos con lo que tienen, estén felices con lo que tienen, con tener sustento y alimento, sean felices. Porque muchas veces, hermanos, el hecho es que Dios conoce nuestra necesidad, pero también Dios conoce nuestro corazón. Y muchas veces, hermanos, con el dinero nos vamos a volver tontos y nos vamos a olvidar aún de Dios. Y mire, esta noche vino a mi mente ese tema, hermanos: tanto vales, tanto tienes, perdón, tanto vales. Porque de hecho, hermanos, se da cuenta usted que, mire, hermano, la gente que tiene es a la gente que más rodean, es a la gente que más buscan, es a la gente, hermanos, que siempre está rodeada de personas. ¿Por qué? Porque siempre hay algún interés. Lastimosamente, hermanos, nosotros los seres humanos somos interesados. Amén. Somos interesados, hermanos, es una naturaleza que viene en nosotros. Pero el proverbista Salomón dice en el verso 2: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Mire, mi pueblo pereció por falta de conocimiento.
Realmente, hermanos, un pueblo, una mente que no alcanza ciencia, que no alcanza entendimiento, eso es lo que está diciendo Salomón, va directo al fracaso. Sus pies siempre van a ser direccionados a hacer el mal o a equivocarse en las decisiones que tome. Por eso dice Salomón en el versículo que estamos leyendo, y me gusta mucho ese versículo, porque dice: el alma sin ciencia no es buena. Y por eso es que en la vida debemos de tratar cada día de aprender algo nuevo. Cada día de aprender algo, hermanos. Y por eso es que no aceptamos, hermanos, el hecho de que alguien diga a los 14 años: ya no quiero estudiar, no me interesa. ¿Qué va a hacer de ese pobre muchacho? Si la ciencia no entra en su corazón, en su mente, ¿qué va a desarrollar dentro de él? No va a haber nada, va a haber un vacío total. Y oigan lo que dice Salomón: y aquel que se apresura con los pies peca. Porque cuando no hay conocimiento, cuando no hay, hermanos, esa parte que nos ayuda a razonar, porque a través del conocimiento, hermanos, aprendemos a pensar en nuestras decisiones, ya sean buenas o malas, y podemos, hermanos, en algún momento quizás como refrenar nuestra vida y poder decir: no, quizás esto que estoy haciendo, esto que quiero hacer no me conviene. Mire lo que dice el verso 3: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Mire, la palabra insensato, hermanos, viene de la falta de sentido, de la falta de sentido común, o de la falta, hermanos, de conocimiento. De la insensatez la cometemos cuando realmente no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y mire, yo recuerdo, se recuerda que muchas veces, hermanos, nosotros hemos hecho cosas que son insensatas. ¿Cómo qué? Estaba yo pequeño, y la insensatez nos puede llevar, hermanos, a cometer torpezas, y esas torpezas pueden traer consecuencias graves. Dice que estaba pequeño yo cuando me dijo mi mamá: anda a encender el horno, me dijo, de la cocina. Mi mamá era más insensata que yo, ¿verdad? Porque yo era un niño y me mandó a encender algo bien peligroso. Y entonces, porque a mi mamá no le gustaba agacharse, ¿va? Porque eso son bien bajitos esos hornos. Entonces vine yo, hermano, y abrí la llave. Fíjese bien. Fíjese la insensatez. Abrí la llave, me fui a buscar los fósforos, fui a buscar un papel diario, hermano. Encendí el fósforo, encendí el papel diario y me agaché, hermano. Mire, hermano, solo fue me quemó hasta las pestañas, hermano, y la cara me quedó tostada. Dicen que las pestañas no salen, mentira, hermano. Ya lo comprobé que sí. Cejas, pestañas, todo quemado, hermano. Me chamucó imagínense la insensatez, hermano, a la que llegué. No tuve el conocimiento, no pude pensar, no pude razonar que el gas se había regado. Miren lo que acaba de suceder ahí en San Ramón. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de eso? Que acaba de suceder en San Ramón, ¿no? 3 muertos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Estaban manipulando mal esos tambos de gas. Hermanos, fue un bombazo horrible. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas insensatas, hermanos. Y muchas veces cada insensatez que nosotros cometamos puede llevarnos hasta la misma muerte. Amén. Mire, hermano, esa vez solo me quemé, gracias a Dios, no pasó a mayor cosa. Quedé tostado nada más. Pero realmente, hermanos, qué tan peligroso es cometer cosas, hermanos, insensatas en nuestra vida. Verso 4 dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Tanto tienes, tanto vales. Amén. Muchas veces, hermanos, en la vida, de verdad, la verdad es que, mire, cuando usted ve a su alrededor, cuando usted ve alrededor suyo, se va a dar cuenta, hermanos, que todo está basado en un interés. Y por eso, claramente, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que amigo solo es Dios. Amén.
Y por eso cantamos aquel corito: yo tengo un amigo que me ama, que se llama Jesús. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, hermanos, cuesta encontrar un verdadero amigo, porque siempre hay un interés a algo, ¿verdad? Siempre hay interés a algo o a alguien, hermano. Y por eso, hermanos, es que es tan difícil, hermanos, darnos cuenta que muchas veces, hermanos, la gente que nos rodea, o la gente, y tal vez no en la iglesia, hermanos, sino que en la vida cotidiana del mundo, siempre se interesa a algo. Y por eso, mire Salomón lo que dice: las riquezas traen muchos amigos. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Mire, ese ingrato, hay un montón de cheros que llevaba billetes, hermano. Llevaba billetes. Ese ingrato tenía un montón de amigos y todos han de haber ayudado a que se acabara esa herencia, hermano. El problema fue cuando se quedó sin nada. Mire, hermano, yo veo, a mí me llama la atención, hermanos. Hay veces bien se echa de ver cuando usted va a un restaurante a comer. Usted bien echa de ver, hermanos, quién es el centro de atención de una mesa, donde están con un montón de cervezas, cuando hay licor, cuando hemos ido a restaurantes, hermanos, y uno se queda, y cabal, todos rodean al fulano y todos lo abrazan y todos lo están contemplando ahí, hermano, porque ese está disparando. Ese es el chero de todos. Y a la hora, hermanos, que van a pedir la cuenta, ahí solo él aparece. ¿Sí? Mire, Salomón lo que dice: las riquezas traen muchos amigos, mas la pobreza es apartado de su amigo. Mas el pobre es apartado de su amigo. Dice el verso 5: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Mire, esa es otra cuestión bien tremenda, hermanos, que debemos de aprender, hermanos, nosotros a identificar en medio de las amistades quiénes son falsos. Porque de repente, hermanos, nuestros propios amigos o al que usted llamaba amigo lo traiciona hablando cosas que no son de usted. Y por eso dice Salomón que el testigo falso no quedará sin castigo. Porque mire, hermano, una de las cosas más tremendas, creo que de este mundo, y cuando usted se siente traicionado por aquel que usted ha dado confianza. Y por eso decía mi abuelita: lo que no cabe en tu pecho, peor va a caber en el de otro. ¿Entiendes? Mire, si usted anda un problema que solo usted sabe qué tan delicado es, mejor trágueselo. Porque muchas veces usted le dice a su amigo: hey, quiero descargarme con vos. Quiero, como dicen los chicos, quiero, ¿qué? Desahogarme con vos. Quiero contarte un rollo, pero un rollo yuca, ¿verdad? Y entonces de repente comienza aquel fulano, hermanos, a descargar, según él, toda esa parte que necesita descargar. Y a los días, hermanos, se da cuenta que esta persona ha divulgado a muchos lo que él contó. Y usted se siente traicionado por ese testigo que usted, hermanos, usó para poder confesar cosas que usted no quería que nadie supieran. Mire qué delicado es eso. Avancemos en el verso 5, el verso 6. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Amén. Mire, a los tacaños nadie les acerca. Los tacaños no tienen amigos, hermano. Eso téngalo seguro. La gente se acerca al que da. ¿Vean? Y hermano, y como la fama de los tacaños crece rápida. ¿Sí? Y entonces, hermano, fíjense que es risible, pero realmente, hermanos, el que realmente da es el que a más se le acercan. Y realmente, hermanos, volver a repetir lo mismo. El problema es que el ser humano siempre está basado en algún tipo de interés. Y muchas veces, hermanos, las amistades, hermanos, están basadas en eso. Las amistades, hermanos, están basadas en cuánto tiene cuánto vale para nosotros. Pero si no tiene nada, no vale nada.
Pero lastimosamente, hermanos, no debemos de pensar ni tenemos que tener ese pensamiento que nos lleve, hermanos, a cometer ese tipo de errores o ese tipo de pecados. Porque, ¿sabe? Para Dios, hermanos, no importa lo que tú tengas. Para Dios no importa lo que tú seas. Para Dios, hermano, lo que importa es el corazón que tú desarrolles para Él. Para Dios tú vales lo mismo que lo que tiene el rico, que lo que tiene el pobre. Porque últimamente, hermanos, Dios, hermanos, cuando llama igual al pobre que al rico. Y cuando vamos a tener que dar cuenta, vamos a dar cuentas iguales. No importa si aquel tenía mucho o no tenía nada. Pero para Dios, hermanos, eso es así, pero para los hombres no. En el verso 7 dice: todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Mire, hermanos, qué tristeza es esto. Amén. Dice que se da hasta en la familia. Yo no sé si usted tiene familia que tiene dinero. Amén. Si la tiene, bendito sea Dios, y sigue orando por ellos para que tengan más. Amén. Pero qué tristeza es, hermanos, que la misma familia margina al pobre de la familia. ¿Sí? Lo margina, hermano. Van a hacer un evento. No, a ese acabado no lo invitemos porque ni para la gaseosa tiene. ¿Sí? Sí, lastimosamente así es. Así actuamos, hermano. ¿Y sabe qué? Lo más terrible es que en el medio cristiano. ¿Sí? Y usted se da cuenta, hermanos, que lo ignoran no porque lo quieren, no, lo ignoran por pobre. ¿Ah? Y qué tristeza, hermanos, es que realmente Salomón por eso estaba dando un discurso, hermanos, increíble sobre esto. Y oiga lo que dice: todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Realmente, hermanos, nos damos cuenta que muchas veces, para muchas personas, hermanos, el dinero es más importante que todo. Pero cuando la iglesia, cuando nosotros como siervos de Dios nos damos cuenta, hermanos, que eso no es la base fundamental, que eso no es la esencia, hermanos, sino que tener a Dios en el corazón. Mire, hermano, porque cuando usted tiene a Dios en el corazón, usted es conforme con lo que tiene. Usted se goza con lo que tiene. Usted es alegre, usted vive una vida feliz. Porque yo no creo que alguien vive infeliz porque no ha alcanzado algo. No. ¿Sabe que por eso, hermanos, nosotros como iglesia no creemos en este sistema de que si no tenemos es porque estamos en pecado? No, sino que creemos, hermanos, que la misericordia de Dios nos da conforme a su amor. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Dios te va a dar conforme a tus capacidades, y entre más insensatos seamos, menos nos va a dar Dios, porque más errores vamos a cometer, ¿verdad? Así que yo quiero, hermano, que esta noche usted se lleve eso en el corazón y realmente piense que el valor de lo que usted tiene no es lo que usted posee. Y si un día, hermanos, Dios nos da mucho, que sea para compartirlo. Si un día Dios nos da en abundancia, hermano, que sea para bendecir a otro, no para volvernos, hermanos, petulantes, ni orgullosos, ni gente, hermano, que ignora a aquel que no tiene. No, que Dios nos aleje de eso. Verso 8. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. No le digo, es tan práctico lo que Salomón enseña, hermanos, que fíjense bien lo que dice: el que posee entendimiento ama su alma. Yo pienso que el que se prepara en la vida, hermanos, para enfrentarse, miren, los chicos que están estudiando en las universidades, los chicos que están en los colegios, pero que llevan una mentalidad, hermanos, de preparación, es porque se quieren. Amén.
Porque lo que quieren, hermanos, es triunfar en la vida. Lo que quieren es desarrollarse en la vida. Pero aquellos hermanos, aquellos chicos que están, hermanos, esperando, que no quieren hacer, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren hacer nada, no quieren tener un oficio. Hermanos, esos jóvenes no se quieren ni ellos mismos. Porque está comprobado que el resultado va a ser fatal, el resultado va a ser destructivo, que ellos en la vida no van a alcanzar nada positivo, porque no van a tener armas cómo defenderse. Imagínense la obligación que tenemos nosotros los padres cuando traemos un hijo a que venga a vivir a este mundo. La gran responsabilidad, hermanos, de educar, de criar, pero sobre todas las cosas de preparar para enfrentarse al mundo. Amén. Y yo creo que uno se siente satisfecho, hermanos. Y vieran qué satisfactorio es, hermano. Yo sé que muchos padres que están aquí lo han vivido. Cuando su hijo sube al podio a recoger un cartón universitario, un bachillerato, algo de la universidad, algo de preparación, y usted dice: gracias al Señor, porque le hemos preparado para que se enfrente a la vida. ¿Ven? Y ese muchacho se ama él solo, porque se ha preparado para eso. Verso 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Mire, hermano, la mentira realmente nos va a llevar al fracaso, nos va a llevar a la muerte. Y muchas veces nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con la expresión, con el hecho, hermanos, de caer en esa parte. Porque, miren, pareciera ser broma, hermanos, que hoy lo hacemos como una broma el decir que todos mentimos, que todos hablamos mentira, pero la Biblia dice que no debemos de hacerlo, que no debemos de mentirnos unos con otros, que esa es parte de un respeto. Mire, hermano, irrespetar a alguien es mentirle. ¿Sí? Porque usted está diciendo cosas que no son. Eso no es agradable a Dios. Y eso al final, dice Salomón, le va a traer, va a perecer. Va a perecer porque no va a alcanzar lo que él quiere alcanzar. Porque la mentira, hermano, lo único que hace es destruir. Y a mí me da risa algo, hermanos. Y fíjense que realmente la primera vez que lo escuché con respecto a ese concepto, se lo escuché a un payaso. Y me gustó el concepto que sacó. ¿Por qué? Porque fíjese que mentir es un problema bien serio. ¿Sabe por qué? Porque una mentira lleva a otra. Y media vez, hermano, usted se mete en esa camándula de mentira, usted ya no puede parar. ¿Sí? Mire, hermano, si usted dijo una mentira, tiene que sustentar esa mentira. ¿Con qué? Con otra mentira. Y debe de llegar, hermanos, a una esencia de que lo que usted está diciendo, aunque sea mentira, parezca verdad. ¿Verdad? Entonces decía el payaso que él le había dicho a su novia que vivía en el Escalón y que tenía una mansión, fíjense bien, y que tenía mucho dinero cuando él vivía en el Escalón, pero en las casas del fondo del barranco, decía el payaso. ¿Vean? Entonces realmente decía que él no había mentido en la posición geográfica, sino que en el lugar. ¿Verdad? Y muchas veces, hermanos, realmente lo que nosotros hacemos es que sustentamos mentiras que muchas veces no podemos prevalecer y que muchas veces terminamos, hermanos, siendo avergonzadas por tales. Por eso dice Salomón en el verso 9: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Yo quiero que vaya conmigo a otra parte. Este capítulo es bien largo, hemos tratado de contractarlo lo más interesante, y que vaya conmigo al verso 13. Al verso 13. Verso 13. Dice el primer concepto: dolor causa el hijo necio. Oiga, dice el versículo 13: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Fíjense bien, ese concepto me gustó. Miren lo que dice la NBI. La NBI dice: el hijo necio es la ruina del padre, la mujer pendenciera es gotera constante. Mire qué tremendo, qué tremendo en la situación, porque realmente, hermanos,
Un hijo mal portado es vergüenza para sus padres. Amén. Un hijo, hermanos, que no está generando, un hijo, hermanos, que no está ejemplizando la vida cristiana, la vida, hermanos, que se le ha enseñado, realmente avergüenza. Y miren, hermanos, yo no sé ahora, los conceptos han cambiado, ¿verdad? Han cambiado mucho, pero realmente el hecho, hermanos, de que nosotros en el tiempo pasado sentíamos una gran vergüenza de defraudar a nuestros padres, fíjense. Y yo creo que muchos de los que están acá, hermanos, que son ya más grandes que nosotros, era peor para ellos, porque la enseñanza, hermanos, o la educación que le daban a los hijos era dirigida a eso, que los hijos no sirvieran de vergüenza a los padres. Amén. Ahora pareciera ser que eso se ha perdido y que esos conceptos, hermanos, ya no tienen mayor valor y que los hijos, hermanos, avergüenzan a los padres como quieren. Pero realmente, hermanos, a través de las escrituras nos damos cuenta que Dios también está desechando esa parte de los hijos. Quiero que vaya conmigo al verso 14. Dice el concepto: la prudencia es de Jehová. Dice el verso 14: la casa y las riquezas son herencias de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Amén. Oiga lo que dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová es la mujer prudente. Miren, hermanos, qué interesante es cuando nosotros, hermanos, aprendemos a desarrollar prudencia en nuestra vida. Porque cuando alguien es prudente, hermanos, aprende a entender que cada una de sus decisiones debe ser bien analizada y bien pensada. Y entonces, hermanos, nos equivocamos menos. Amén. Por eso dice que la prudencia es de Jehová. Porque mire, hermano, una de las cosas que el ser humano desarrolla a través de toda su vida, hermanos, en la que vive, es que aprende, hermanos, a razonar. Que eso nos hace diferente a los animales. Amén. El razonamiento, pero muchas veces, hermanos, esa parte de razonar la olvidamos, y esa parte de razonar muchas veces, hermanos, la perdemos. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos cosas que no son prudentes, y esa parte, cuando caemos en ese tipo de errores, es cuando realmente, hermanos, fracasamos en la vida. Pero miren lo que dice el verso 15. Dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Fíjese bien, y mire lo que dice en el concepto, que esto hará que nosotros, hermanos, el sueño, fíjese bien, la pereza es algo, hermanos, que enferma al ser humano, es algo, hermanos, que calcome al ser humano. ¿Por qué? Porque mire, hermano, la gente perezosa no tiene acción de nada. La gente perezosa, hermanos, es aquella que está esperando que siempre, hermanos, le estén dando, le estén sirviendo, pero no hay acción en ellos de actuar de la manera inteligente o de la manera sabia para alcanzar lo que Dios quiere que realmente alcancemos. Dice el verso 16, vaya conmigo: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Amén. ¿Cuántos aman los mandamientos del Señor? Amén. ¿Cuántos aman los mandamientos del Señor? Mire, hermanos, Jesús fue claro y dijo que había reducido todo el camino, toda la escritura en dos cosas. Amén. Jesús dijo: miren, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Mire, los 10 mandamientos que Dios había establecido en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, Jesús los redujo en 2. Y dijo: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo. ¿Por qué redujo en 2? Porque el que ama a su prójimo no le roba. El que ama a su prójimo no le quita la mujer. El que ama a su prójimo no lo ofende. El que ama a su prójimo siempre está pendiente de que su prójimo esté bien. Entonces, hermano, y cuando usted empieza a ver los 10 mandamientos: no hurtarás, no harás esto, no cometerás adulterio, no. Entonces, toda esa parte, hermano, viene a ser reducida. Pero dice el verso que hemos leído:
El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Amén. Si tú y yo no estamos amando el mandamiento de Dios, nuestro fin va a ser de muerte. Amén. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Amén. Y muchas veces se oye feo, pero realmente, hermano, eso es lo que la Escritura dice. Yo quiero que avancemos, hermanos, y vayamos al verso 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Oiga, hermanos, oiga cómo Jehová sí está allí apoyando al pobre. ¿Se da cuenta que ser pobre no es pecado? ¿Se da cuenta, hermanos, que no importa que sus amigos ya no lo ignoren? Le hacen ¿cómo dicen? Le hacen la del hielo, ¿verdad? No lo miré, a ese acabado. ¿Ah? Pero mire lo que dice Dios en el verso 17, lo que dice Salomón a través de la palabra del Señor. A Jehová presta el que da al pobre. ¿Se da cuenta, hermanos, que por eso es que no nos debe doler en el corazón cuando ayudamos al que necesita? Porque cuando usted está haciendo esa acción, hermanos, de darle de comer a alguien, cuando usted está haciendo la acción, hermanos, de darle a aquel que realmente necesita, es como que se lo estuviera dando a Dios. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo, cuando Jesús estaba expresando y le dijo, tuve hambre y no me diste de comer? ¿Se recuerda esas palabras de Jesús? Y le dijeron a los discípulos, ¿cuándo tuviste hambre? No yo, sino que mis discípulos, los que me siguen. Lo que hagas con uno de estos pequeñitos es como que lo hicieras conmigo. Amén. Y por eso, hermanos, a través de la palabra del Señor debemos entender que cuando desarrollemos, hermano, una actitud positiva con aquellos que tienen más necesidad que nosotros y podamos compartir con el corazón, es como que a Dios lo demos. Amén. Quiero terminar esta fase con el verso 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no apresures tu alma para destruirlo. Amén. Chicos, realmente es bueno que los castiguen, aunque se oye mal, ¿verdad? Pero oiga lo que Dios dice acerca de esto. Y en el verso 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y yo siempre he dicho una cosa, hermanos. Yo siempre, por la parte geográfica donde vivimos, ahí cada uno de ustedes sabe a qué me estoy refiriendo. Yo siempre he dicho algo, toda la vida. Si tu hijo se te pierde a los 9 años, a los 8 años, a los 10 años, a los 11 años, a los 12 años, a los 13, 14, 15, 16 años, 17 años, es tu culpa, padre. Amén. Amén, padres. Si se te pierde tu hija a la edad de los 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, es tu culpa. No estés culpando al gobierno, no estés culpando a la sociedad, no estés culpando el ámbito donde vivimos. No, es tu culpa. ¿Por qué? Porque no le pudiste educar, porque no le enseñaste la palabra de Dios, porque no lo castigaste cuando había esperanza. Mire, yo cuando veo chicos de 13, 14 años que los llevan bien amarrados, yo quisiera que llevaran amarrado a los tatas también, hombre. Deseo en el corazón eso, de verdad, Dios lo sabe. Que los tatas fueran a la par aguantando los garrotazos que van aguantando los hijos. Porque no me cabe en la mente cómo se me va a perder un niño de 13 años. Ay, es que el niño está jugando, ay, déjelo, son las 12 de la noche, está jugando. ¿A qué hora te dejaba jugar la mamá santo? ¿Hasta qué hora te dejaba jugar en la calle? Ni te dejaba salir, ni a mí tampoco. Y la abuelita de él se llamaba Santos y la mía también se llamaba Santos.
Y eran de la misma línea quizás. Solo dar garrotazos sabían. Bendito Dios por ellas, ¿verdad? A ver qué maleante fuera vos. ¿Y yo? ¿Ah? Sí, hermanos. Ni a la puerta. Mamita le decíamos nosotros a mi abuelita. Mamita, mira que los niños están jugando. Vaya a leer la Biblia, Agragán. Vaya a leer Apocalipsis. A los 12 años, hermano, leyendo Apocalipsis. Y vi salir de una gran bestia que tenía 2 cabezas. Bestia, te va a hartar, me decía. Una noche yo tenía pesadillas, hermano. No, decía yo, no salgo, la bestia está allá afuera. Sí, hermano. Perdone que muchas veces uno se emociona aquí en el punto, pero realmente no entiendo. Y siempre le dije a mi esposa, Patti, siempre le dije, ¿cómo es posible que se pierdan niños de 12 años? No, hombre, que no tiene un guayabo por ahí, corte un palo de guayabo, hermano. Oiga lo que dice la Biblia, que yo no me lo estoy inventando ni me lo estoy sacando de la manga de la camisa, verso 18. Castiga a tu hijo en cuanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Amén. Padres, su responsabilidad de ese muchacho. ¿Sí? Y realmente, hermanos, cuando nos damos cuenta que tenemos tantas responsabilidades que Dios nos ha puesto en nuestras manos, nos damos cuenta que también nosotros debemos de atender a eso. Quiero terminar con el verso 23. Vaya conmigo. Dice el verso 23: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Oiga bien, hermanos. Y vamos al verso 29. Con ese terminamos. Preparados están juicio para los escarnecedores y azote para la espalda de los necios. Amén. Esa es la definición de Dios para aquel que no quiere entender. Amén. ¿Alguien recuerda qué es escarnecedor? Esa palabra la hemos interpretado muchas veces en este lugar. Es aquel burlador, al que le gusta burlarse de los demás. A ese que le pone podo a medio mundo. A ese, yo va a decir, usted pues vaya. Oiga lo que dice: preparados están juicio para los escarnecedores y azote para la espalda de los ¿qué? De los necios. Amén. Quiera Dios, hermanos, que realmente nosotros entendamos, aprendamos, hermanos, a través de la palabra del Señor y a través del consejo práctico, apartarnos de esas cosas. Apartarnos de esas cosas, a tratar de pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé prudencia, que cada uno de nosotros, hermanos, antes de hablar, interprete, piense, razone lo que va a decir, que antes de mentir, hermanos, recordemos que esa chorrera de mentiras va a traer consecuencias y que una va a llevar a otra y esa va a llevar a otra. Y cuando usted viene a sentir, hermano, hasta usted solito ya casi ni se cree lo que usted mismo dice. Amén. Estaré diciendo verdades, ¿verdad? No, aprendamos, hermanos, a entender que entre más busquemos el favor de Dios y nos acerquemos a la inteligencia, a la sabiduría de Dios, vamos a tener más vida. Amén. Y Dios nos va a ayudar a salir adelante en cada una de las cosas que necesitamos que Dios nos ayude. Póngase de pie esta noche. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón
y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.